Y bien, un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos una entrega especial de nuestro podcast, de nuestro programa, de nuestra sección, como le queramos llamar, pero ya bien conocida, Preguntando se llega a Roma. Hoy tengo conmigo un amigo muy especial que algunos de ustedes ya están conociendo porque por estos días ha estado sonando bastante en redes sociales por unos debates y todo esto. Entonces hoy vamos a conocer un poco más a profundidad a este gran amigo que ya se los voy a presentar. Así que nuevamente mis hermanos, bienvenidos y esto es Preguntando se llega a Roma. Muy bien, mis hermanos, como les decía hace un momento, esto es entonces Preguntando se llega a Roma y hoy tengo un amigo, un invitado muy especial, se los quiero presentar. Tengo conmigo a Rafael Castillo, amigo Rafa de Fides et Ratio. Rafa, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido por primera vez aquí a Enfoca tu Fe. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listo para la entrevista, para pues lo que sea que tenga este programa para nosotros. Ya había visto varios programas que sabe que viene pura celebridad, viene puro peso pesado. Entonces yo dije, ¿qué hago acá, no? Pero pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, preparados para lo que Dios tenga para nosotros en esta entrevista. Qué bendición, mi hermano. Pues bueno, yo creo que lo de pesos pesados, eso lo da la fe. Así que yo creo que aquí el que más fe tenga, mi hermano, ese es el peso más pesado, ¿sí o no? Porque que sea la fe la que más pese. ¿Listo? No la cantidad de suscriptores o la cantidad de likes, que lo que más pese en nuestra vida sea la fe, la gracia, la caridad, ¿sí o no? Entonces, mi hermano, yo creo que estás hoy en día en el lugar indicado. Porque yo he visto estos últimos debates que has tenido en redes sociales y para los que de pronto todavía no los hayan visto, se los recomiendo. De entrada ya les digo, suscríbanse al canal de Rafa, así como aparece allí en el título de su nombre, Fides et Ratio. Así aparece en su canal de YouTube. Igualmente, su canal va a quedar entonces linkeado tanto aquí en la descripción del video como en el mensaje fijado para que obviamente vayan y se suscriban allí. Allí tiene posteados los debates que ha tenido últimamente, que han sido excelentes. Se los recomiendo porque se aprende muchísimo con la metodología que él está utilizando para los debates. Entonces, en ese sentido, ya hay varias personas que lo conocen, ¿ya? Pero hay otros que quizás todavía no saben quién es Rafa, de dónde salió, quién es este muchacho tan jovencito, ya que teniendo debates y todo esto. Entonces, Rafa, mi hermano, en este momento dándole la bienvenida a la gente que se está conectando en este momento a nuestro programa de Preguntando se llega a Roma y los que van a ver este programa en este momento o los que lo van a ver más adelante, para ellos vamos a hacer la primera pregunta de este programa para conocerte un poco mejor. ¿Quién es Rafael Castillo? Pero como yo sé que tú también, hermano, tienes una buena formación filosófica, la pregunta no es el quién soy yo, filosófico que nos demoraríamos aquí toda la entrevista contestándola, sino quién es la persona, quién es Rafa, quién es Rafael Castillo. El joven, el muchacho, ya está casado, no está casado, tiene intenciones de casarse alguna vez en la vida o quiere ser sacerdote, religioso, cuántos años tiene, de dónde viene, trabaja en otra. ¿Quién es Rafael Castillo, mi hermano? Bueno, mi nombre, bueno, ya me había presentado mi compañero. Yo soy Rafael Castillo, tengo 21 años, soy originario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en México, pero actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Playa del Carmen, igual en el estado de Quintana Roo, en México. Bueno, actualmente soy estudiante, estoy estudiando la carrera de pedagogía. Terminando esta carrera, quiero estudiar ya sea una carrera de filosofía o teología, me encantaría, porque a mí, como se han podido dar cuenta, me encanta la filosofía y me encanta la teología, ¿no? Bueno,
tengo la intención de casarme, siento que esa es mi vocación, me veo a mí mismo enseñándole a mis hijos a rezar el rosario, enseñándoles el catecismo. De hecho, ya tengo sus dos nombres. El primer hijo se va a llamar Tomás y el segundo se va a llamar Agustín, los primeros dos hombres, ¿no? Entonces, otra cosa, en mi familia tenemos una tradición de que, bueno, del nombre Rafael. El nombre Rafael es una tradición en mi familia. Mi papá se llama Rafael, mi primo se llama Rafael, mi abuelo se llama Rafael, y pues bueno, es tradición el nombre Rafael en nuestra familia. Entonces quiero continuar con la tradición. Se va a llamar Tomás Rafael y Agustín Rafael, los primeros dos hombres. Entonces, este, pues bueno, realmente actualmente no estoy trabajando, estoy buscando un trabajo que me permita bueno, porque sí había tenido trabajo, pero por algunos detalles, por el tema de los horarios y demás, por el tema de mi universidad y porque también estoy sirviendo en un apostolado, bueno, más bien en dos apostolados en mi parroquia, un apostolado juvenil llamado Montecristo y otro apostolado que es Apóstoles de la Palabra, que está en mi parroquia. Entonces, estoy buscando un trabajo precisamente que me dé la oportunidad de poder hacer contenido, poder darle atención a mi escuela y poder darle atención a los dos apostolados, porque si bien es cierto de que me interesa mucho la parte intelectual y la parte apologética de la fe, también me interesa mucho mi parte espiritual, no quiero descuidar mi parte espiritual, por eso mismo trato, si me es posible, todos los días de ir a misa, voy todos los días a misa. Quiero permanecer activo con mi fe y pues bueno, realmente estoy buscando un trabajo que me permita eso. No va a ser difícil, pero yo sé que con Dios nada es imposible, entonces pues precisamente estamos en esa búsqueda, ¿no? Y pues realmente, poco más que decir, ¿no? Soy el hijo mayor de mi familia, toda mi familia es protestante, por cierto, soy el único católico de mi familia. Precisamente yo también era protestante, soy converso al catolicismo, ¿no? Y pues bueno, a lo largo de estos minutos les iré contando mi historia. Qué belleza, mi hermano. Bueno, empezamos, pero fuertísimo. Yo creo que ya todo el mundo acá en este momento hizo la misma cara que yo, el único católico de la familia. Uy, fuerte, fuertes declaraciones dirían por allí, ¿cierto? Mi hermano. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabiendo un poco más entonces de lo que, quién es Rafael y qué quiere en la vida y todo esto, mi hermano, ¿cuánto tiempo llevas ya siendo católico? Pero católico así de convicción, católico fuerte, hermano, que en este momento ya quieres permanecer como en esta fe. Es excelente ese deseo, hermano, de estar asistiendo a la Eucaristía todos los días, de rezar el rosario. Una belleza, mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevas ya como católico? Hace poquito ya más de un año y medio, ¿no? Realmente desde ese momento hasta el día de hoy he estado viviendo mi fe lo más fielmente posible. He tenido altibajos, es cierto, hay momentos donde tal vez un poquito decaído en asistir a misa y demás, pero actualmente me encuentro precisamente muy interesado y muy preocupado en mi vida espiritual. Estoy sirviendo bastante en mi iglesia, de hecho, mis papás me dicen que me la paso en la iglesia todos los días, porque realmente, o sea, voy a mi parroquia donde está mi apostolado cada 2 días, entonces, porque tenemos actividades, entonces, pues ahí estoy presente, ¿no? Pero sí, el 24 de enero de 2023, fue el día que me hice católico oficialmente. He tenido una confusión con las fechas porque a veces pienso que fue de 2022, pero no, 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 es 2023, ya tengo bien claro que fue en 2023. Entonces llevo poquito más de un año y medio como católico, ¿no? Qué bien, Todo hermano. esto, bueno, si gustas, ya empiezo a comenzar con cómo fue todo el proceso de... Precisamente eso que me acabas de decir, lo que me da pie entonces para la siguiente pregunta, hermano, y es, ok, entonces eso quiere decir que antes de ser católico, y dado que nos dijiste que toda tu familia es protestante, quiere decir entonces que tu cosmovisión anterior o tu facción antes de ser católico era ser protestante. ¿Qué tipo de protestante eras, hermano? ¿En qué denominación? ¿Desde que naciste fuiste protestante o tu familia en algún momento fue católica y se pasó? Cuéntanos un poco, mi hermano, cómo fue esa historia tuya, más o menos desde que eras un poco más niño, cómo fue esa adolescencia en el protestantismo, porque igual estás todavía muy joven, hermano, o sea, con 21 años. Eh, ¿Cómo fue esa adolescencia que pasaste entonces en el protestantismo? ¿Qué tipo de protestante eras? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque listo, uno dice, en tal fecha me hice católico, es decir, uno abraza la fe católica,
pero eso no quiere decir que fue en un solo día, pues que, aunque bueno, igual puede haber un San Pablo por ahí también que se cayó del caballo y de un día para otro dijo, no, ya está la verdad, yo hago católico, o fue con un proceso paulatinamente, de cuánto tiempo, qué fue lo que pasó. Cuéntanos un poco, hermano, esa historia de conversión tuya a la fe católica. Voy a comenzar precisamente desde cuando yo estaba muy chico, ¿no? Em, Mi familia era católica, sí era católica mi familia, porque mis abuelos de parte materna eh, eran católicos, pero igual se convirtieron al protestantismo, y mis abuelos de parte paterna sí eran católicos, ¿no? Entonces a mí se me inculcó en una cuna católica, fui bautizado, hice mi primera comunión de muy chico, ¿no? Y bueno, no pude proseguir con mi confirmación, de hecho la voy a hacer en diciembre, porque también me falta ese sacramento. Este, pero sí, precisamente ese fue mi comienzo, ¿no? Me bauticé, hice mi primera comunión y íbamos a misa, aunque realmente no éramos católicos como muy comprometidos, que digamos, o sea, sí éramos católicos, pero no íbamos a misa todos los domingos y pues no, más que nada estábamos presentes en lo que son las fiestas y las comidas, ¿no? Entonces no éramos católicos muy comprometidos con nuestra fe, eso sí lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo tenía 10 años aproximadamente, estábamos viviendo en Ciudad de México en ese entonces, mi familia, mi papá estaba trabajando en otro lugar, yo estaba viviendo con mi mamá y con mi hermana, nada más. Entonces, en ese momento, lo que pasó fue que debajo vivíamos en un segundo piso nosotros. En el piso de abajo, había una reunión de protestantes, ¿no? Se estaban reuniendo gente que era protestante. Yo, desde muy chico, he tenido estas ganas de asistir a cosas relacionadas a Dios, ¿no? Entonces, precisamente como ya no íbamos a misa, como ya no asistíamos a este tipo de cosas, yo dije, no, pues de alguna forma tengo que seguirme reuniendo en algún lugar con gente que habla de Dios, ¿no? En mi perspectiva de chiquito, ¿no? Entonces, empezaba a ver que ahí estaban hablando, había un grupo de niños de mi edad que igual se les enseñaba y así, y pues yo dije, ah, pues voy a empezar a asistir allá, ¿no? Y fue curioso porque empecé a asistir ahí, porque eran protestantes. Yo, no, yo en ese momento no sabía qué era protestante y qué no era. O sea, yo pensé que estaban hablando de Dios, pues ahí, ahí es el lugar correcto. Entonces, me daba cuenta de que estábamos en sintonías diferentes porque, bueno, yo llevaba la Biblia latinoamericana y ellos tenían la Biblia Reina Valera, entonces yo estaba traducido diferente, habían más libros y pues eso, ¿no? Entonces un día mi mamá vio que estaba yendo yo ahí y me dijo mi mamá, oye, ¿y por qué estás yendo ahí? No, pues es que pues, están hablando ahí de Dios, ¿no? Y ella me dice, no, pero es que no, ellos son de otra creencia. Y yo le dije, ah, pero ¿y cómo es eso? Y ella me dice mi mamá, no, pues es que ellos no se confiesan ante un padre. Y yo ¿cómo le hacen? O sea, yo lo único que sé es que se puede confesar ante un sacerdote, ¿no? Y no es que, me dice, no, es que ellos se confiesan solo ante Dios, y así me fue explicando, ¿no? Entonces, poquito a poquito, no sé qué, bueno, mi mamá como también, tenía un poquito de raíces de ser protestante, como que poquito a poquito se fue acercando también en esa área, ¿no? Y ya empezamos a ir con ellos, no solo a las reuniones de ahí abajo, sino también a su congregación y demás, ¿no? Ya en ese momento Hermano, mi qué hermana, pena, perdón, te sí, interrumpo un momentico ahí, me parece muy curioso y muy interesante eso que nos estás contando, porque entonces tú fuiste de cierta manera quien propició, originó la conversión de tu familia al protestantismo. Yo creo que en este momento entonces también el Señor te está poniendo una misión hermosa e importante, hermano, de ser quien puede empezar también a propiciar ese regreso de tu familia a casa, a la iglesia católica. Qué belleza, mi hermano. Y yo creo que en este momento que sea también es una misión de los que estamos acá en esta comunidad de Enfoca tu Fe también, hermano, empezar a orar por esa conversión de tu familia a la Santa Iglesia Católica, mi hermano. Qué belleza. De verdad, qué pena interrumpirte ahí, pero uy, se me vino eso como el corazón a la mente y bueno, que sea también entonces una misión, hermano, orar por esa bella conversión ahí también de tu familia. Una belleza, dale, hermano, continúa. bueno, como yo decía, empezamos a asistir ahí, mi madre, mi hermana y yo, pues comenzamos a congregarnos allá, ¿no? Em, Pues eso continuó así de esa forma, ¿no? Mis 10 años, mis 11 años, pues empezamos así. Esa era una congregación evangélica, si no estoy mal, la denominación era evangélica. Después de ello,
poquito más, ya hacia mis 14 años, nos mudamos aquí a Playa del Carmen y aquí nos empezamos a congregar en una congregación que es pentecostal. Entonces, pues empezamos a asistir acá y pues bueno, así todo fue transcurriendo mi caminar, ¿no? Lo que pasó es que mi padre todavía seguía, digamos que creía en el Dios cristiano, pero no se congregaba ni con los católicos ni con los protestantes. Entonces, pero sí creía en el Dios cristiano, creía en Jesús y en demás, ¿no? Pero no se congregaba. Entonces, en su vida pasó algo, tuvo un accidente de moto en el que yo estuve involucrado también, donde fue un accidente muy fuerte, la verdad sí, corrió muchísimo riesgo. De hecho, el diagnóstico era que le iban a amputar la pierna, para que se dé una idea de qué tan riesgoso estuvo. Pero gracias a Dios, Dios obró en eso. Y de hecho, le dieron varios diagnósticos. Primero era que le iban a amputar la pierna. Segundo, que no se le iban a amputar, pero le iba a quedar más corta y no iba a poder caminar. Y pues bueno, ahorita gracias a Dios, mi papá tiene una de historias, de verdad Dios ha obrado bastante en su vida porque ha pasado por muchas cosas de enfermedad, ha pasado por muchas situaciones muy difíciles que yo pienso que otras personas no hubieran soportado, pero mi padre la verdad es que sí soportó bien, a pesar de todas esas adversidades, no bajó la guardia, siempre siguió protegiéndonos, siempre siguió proveyéndonos alimentación y la verdad es que lo admiro mucho en ese aspecto por poder soportar todas esas cosas. En resumen, porque es una historia muy, o sea, si les contara la historia de mi padre en ese aspecto, en estos aspectos, la verdad es que el programa solo sería de eso, porque es una historia muy larga, pero para que se den una idea, mi padre tuvo diagnóstico de cáncer, lo diagnosticaron con cáncer, primero con cáncer de tráquea, si no estoy mal, después que le hicieron estudios, no sabemos y no estamos seguros si se equivocaron en el diagnóstico o Dios lo sanó el cáncer. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero realmente su primer diagnóstico era que era cáncer, sí o sí era cáncer. Ya después, de hecho, tenía una hoja donde decía que tenía cáncer del diagnóstico médico. Después le hicieron estudios y siempre que siempre no tenía cáncer, porque, bueno, a él le salió un tumor en la columna, pero era un tumor no cancerígeno en ese entonces. Pero el detalle es que ese tumor luego venía acompañado de una enfermedad que se llama mieloma múltiple, que en resumen es cáncer de médula ósea. Y pues bueno, en un 80-90% de los casos, siempre que aparece ese tipo de tumores, el cáncer de mieloma múltiple está presente, pero él fue el 10% de los casos donde no está presente el cáncer. Entonces, es una enfermedad muy fea. Para hacerse las cortes, es una enfermedad muy fea, te acaba en meses, la verdad, te dan meses de vida cuando te detectan esa enfermedad. Pero bueno, mi padre en ese aspecto no se congregaba. Después del accidente de moto, pues hizo las paces con Dios, digamos, y empezó a congregarse con nosotros en la congregación protestante pentecostal a la que nosotros asistíamos. Ya empezamos a ir todos en la familia ideal, ¿no? Todos yendo a la iglesia, todo bonito, todo así. Pero después el hijo comenzó a investigar teología y ahí es donde se pudrió todo. Lo que pasó fue que yo empecé a estudiar teología a mis 16 años aproximadamente, 16 17 años empecé a estudiar teología porque me empezó a llamar la atención, ¿no? Estudiar los temas bíblicos, estudiar esto, estudiar lo otro. Yo empecé a hacer mi labor de apología, mi labor de defensa, primero que nada sobre la existencia de Dios. Utilizaba los argumentos de ya, o sea, cuando estaba empezando, utilizaba la apuesta de Pascal, utilizaba el argumento cosmológico Calam, pero actualmente no lo sostengo porque no me parecen argumentos muy buenos que digamos, hay mejores argumentos. Ya después, conforme iba conociendo más gente, iba conociendo más posturas, me tomé con el señor ABC de la teología, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un grande de la teología. Precisamente cuando me tomé Tenías, con él, tenías 16 años cuando te topaste con Santo Tomás de Aquino. 16 17 aproximadamente. Ok, y ahí obviamente eras evangélico. Sí. Bien. Me topé con Santo Tomás de Aquino. Entonces, de ahí empecé a estudiar las vías tomistas para hacer mi labor contra los ateos, ¿no? Y la verdad es que las vías tomistas son, o sea, yo se las recomiendo mucho si quieren conversar con gente atea, son buenísimas. Yo no he encontrado a ningún ateo que pueda hacerle una buena refutación a las vías tomistas porque la verdad es que son brutales. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar toda esta postura de Santo Tomás y demás, pero había algo que me causaba mucho ruido. Si Santo Tomás era un tipo tan inteligente, tan bien formado en filosofía y lógica, ¿por qué era católico? Exacto, esa es la pregunta del millón para el protestante que ama a Santo Tomás de Aquino para refutar ateos. Pero ¿por qué es católico?
Lo mismo que suele pasar con nuestro gran amigo común Dante Urbina, que todos cuando él refutaba a ateos, agnósticos, a otras religiones y todo eso, el doctor Dante Urbina, y apenas empezó a hacer apologética católica, no, eso es un neófito, eso no sabe nada, eso, ¿cierto? Entonces, lo mismo con Santo Tomás de Aquino, para refutar ateos, las vías de Santo Tomás y todo eso, pero con el catolicismo, no, ahí sí no sabe, ¿cierto? Entonces, contanos, hermano, ¿qué pensaste antes de que fuera católico? ¿Te llamó la atención para mal? O entonces más bien como, bueno, por algo alguien tan inteligente ha de ser católico. Alguna cosa tendrá que saber del catolicismo que yo no sé, ¿no? Sí, precisamente eso fue lo primero que me hizo ruido, ¿no? ¿Cómo es que siendo tan inteligente es católico, ¿no? Porque para mí en ese entonces la iglesia católica era la ramera de Babilonia, era una iglesia llena de idólatras, llena de esto, llena del otro, en ese entonces, ¿no? Entonces, yo dije, no, ¿cómo es posible que sea tan inteligente y sea católico, ¿no? Ya de ahí empecé a ver un poquito más lo que es la perspectiva, como lo veía Santo Tomás, ¿no? Sus posturas sobre la unión hipostática de Cristo, sus posturas sobre, digamos, no sé, bueno, la Trinidad y demás. Iba estudiando poquito a poquito más la postura de Santo Tomás de Aquino, pero no me terminaba de cerrar esa duda, ¿por qué es católico? ¿Por qué es católico? ¿Por qué es católico? Bueno, ya después de estudiar mi parte de teología natural, empecé a estudiar lo que es teología, ¿cómo se le llama? Teología más centrada en el cristianismo en general, ¿no? Lo que es que Cristo es el Mesías, Cristo es Dios y combate contra otras religiones. Entonces, pues seguí estudiando eso, me salieron los temas de la unión hipostática y demás. A mí me parecía muy curioso que en mi congregación había personas que creían en la unión hipostática y otras que no. O sea, es muy curioso, ¿no? Bueno, unas en mi congregación pensaban que Cristo aquí en la tierra solo era hombre, no era Dios, y pues bueno, ideas un poco raras, ¿no? Ya de ahí, pues, comencé mi labor, pero ahorita intentando hacer apologética en favor del protestantismo. Pero comencé a ver los argumentos y yo decía, bueno, no estoy viendo argumentos tan buenos como los argumentos de las vías o los argumentos en favor de Cristo es el Mesías, de Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque no estoy viendo argumentos tan buenos de este lado, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si no hay argumentos buenos, yo los voy a empezar a hacer, no hay ningún problema, ¿no? Empecé a estudiar la postura católica para refutarla, no para aprender realmente, y me surgieron varias dudas, ¿no? Primeramente estudiando lo que es el tema de la sola escritura, ¿no? El tema de la sola escritura fue un tema que la verdad es que me causó bastante duda, porque sí, o sea, yo siempre decía, no, solo la Biblia es palabra de Dios, solo la Biblia es infalible, solo la Biblia esto, solo la Biblia lo otro. Entonces, me parecía muy curioso que, bueno, si yo sostenía eso, no tenía cómo sostenerlo bíblicamente, ¿no? Era muy difícil por esa parte. Mi hermano, impresionante entonces como vos mismo tratando como de llegar a encontrar argumentos para poder fundamentar tu protestantismo, te empezaste entonces fue a dar cuenta de las incongruencias o de la falta de argumentos sólidos. Contanos entonces, hermano, ¿cómo fue que empezaste entonces como a avanzar en ese camino pedregoso tan complejo que es la argumentación protestante para darte cuenta, hermano, cómo es que es la fe católica de sólida? ¿Qué otras cosas te diste cuenta? Cuéntanos, a ver, hermano. Pues bueno, como ya había dicho, era muy curioso lo de la postura protestante, porque bueno, yo seguí esa línea, ¿no? De estudiar mi teísmo, mi cristianismo y por lo tanto después mi protestantismo, ¿no? Entonces, em, yo veía que los argumentos no eran tan buenos, o sea, el pilar de la reforma protestante que yo había estudiado, de hecho, precisamente como había dicho a mis pastores que me empezó a interesar la teología y así la apologética y demás, ellos como que no estaban muy de acuerdo que digamos, pero dijeron, bueno, va, te vamos a recomendar a Eduardo Gutiérrez. Y hombre, Eduardo, me imagino que lo conocerás. Eduardo Gutiérrez es todo un personaje, realmente. Después de haber estudiado a Santo Tomás de Aquino bastante, ver el nivel argumentativo de Eduardo Gutiérrez era como muy, no sé, muy, muy débil, muy bajo. O sea que en el protestantismo pentecostal, cuando alguien tiene dudas,
al que recomiendan es al Guti, por Dios bendito. Sí, sí, a mí me recomendaron a él y también a César Vidal, que es otro personaje, ¿no? Lo de César Vidal que más me sorprendió, de hecho esto ya lo había comentado anteriormente, que sí, la verdad es que me pareció totalmente fuera de lugar que él dijo que, ¿cómo se le? La física moderna refutaba la transubstanciación. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene, pues, es como que me digas, es como intentar medir una carretera con un termómetro, imposible, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, precisamente eso fue, yo dije, esta es la calidad de argumentos que dan en el protestantismo. Entonces, bueno, me quedé con un poco mal sabor de boca, pero seguía investigando, ¿no? Después me topé con el tema de la sola escritura. Yo dije, bueno, se supone que es el pilar más grande del protestantismo, imagino que tendrá argumentos súper irrefutables y así, y así. Y lejos de encontrar argumentos, encontraba muchas inconsistencias. ¿Por qué? Porque yo, cuando estuve estudiando el teísmo, hay una postura que proponen los ateos que se conoce como cientificismo. El cientificismo es una postura que dice que solo el conocimiento científico es válido o solo el conocimiento científico es verdadero. Pero ¿qué pasa? Que esa proposición no puede ser demostrada mediante el método científico, por lo tanto se cae todo el cientificismo. Yo encontraba algo muy parecido con la sola escritura. ¿Qué dice la sola escritura? Que solo la Biblia es infalible, solo en la Biblia hay verdades de fe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta creencia de la sola escritura no se encuentra dentro de la escritura. Entonces ahí tenemos yo pienso que eso es lo que me hizo ver más fácil, porque ya tenía este conocimiento anteriormente, que la sola escritura no tenía mucha base que digamos. En ese entonces me parecía eso y yo dije, bueno, si la sola escritura no tiene base, yo ya no puedo ser protestante. O sea, tengo que seguir buscando para alimentar mi protestantismo, para poder defenderme, no sé. Así empezaba a buscar, ¿no? Y bueno, poco a poco empecé a estudiar los temas de la Iglesia Católica, como vienen a ser la Eucaristía, los padres de la Iglesia y demás. Cuando estaba estudiando los padres, no voy a decir que por los padres de la Iglesia me hice católico, no, fueron una ayuda, pero no me hice católico por eso. Bueno, antes de contar los padres de la Iglesia, quiero contar un poquito a poquito cómo me fui acercando. Yo, como tenía varios amigos que estudiaban filosofía conmigo para el tema de la existencia de Dios. Varios de ellos eran católicos y tuve altercados con ellos sobre el tema de las imágenes. Hubo uno de ellos que estaba muy bien formado en teología católica y la verdad me pegó una arrastrada en un debate que tuvimos él y yo, pero terrible, ¿no? Y pues bueno, en ese momento yo ¿Y qué? dije, ¿Lo bueno, va, conocemos está o bien. no? ¿Lo conocemos Creo así, que, amigo? creo que no, está bajo el sobrenombre de Gonchi, así está bajo ese sobrenombre, pero no sé si lo conozcan. Pero bueno, yo dije, va, los católicos no son idólatras, pero eso no significa que el catolicismo sea verdad. Ya, dejo de decirle a los católicos idólatras, pero eso no hace que el catolicismo sea verdad, ¿va? Entonces, después fui acercándome un poco más a estas posturas. Bueno, por ejemplo, los padres de la iglesia ya comienzo. Me parecía muy curioso que los padres de la iglesia, mientras los leía, yo decía, a ver, si se supone que ellos son los discípulos de los apóstoles, los enseñaron, fueron discípulos tal vez directos o indirectos de los apóstoles, cómo es posible que ellos tengan prácticas más parecidas a los católicos que a los protestantes? No tiene sentido. Se supone que ellos son el cristianismo primitivo, fueron instruidos por los apóstoles y demás. Entonces, se supone que ellos tienen la fe más cercana a lo que tiene que ser la fe verdadera, ¿no? Porque, hombre, si los apóstoles les enseñaron mal, apague, vámonos, el cristianismo es falso. Entonces, pues precisamente eso fue lo que me hizo acercarme poco a poco. Ya empezaba a tener más dudas. Ya después empecé a estudiar más a profundidad el tema de la sola escritura. Hubo un debate que me marcó definitivamente en un antes y un después. Fue el debate de José Plasencia contra Jonathan Ramos sobre sola escritura. Ese debate, la verdad que, o sea, a mí me pareció brutal la manera en la que José Plasencia argumentaba muy poco, o sea, no tenía intervenciones tan grandes como las que tenía Jonathan Ramos, pero en lo poco que decía, decía demasiado. ¿Por qué? Porque hizo a Jonathan Ramos inclusive decir que el canon está abierto, cosa que el concilio de fe perdón, el concilio de fe, en la confesión de fe de Westminster no aprueba. ¿Por qué? Porque precisamente la confesión de fe dice que son 66 libros, entonces no, precisamente hizo caer en eso a Jonathan Ramos, ¿no? Ahí es cuando yo dije, bueno, solo la escritura no tiene mucha base que digamos, ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces dije, va, solo la escritura no es verdadera. ¿Qué opciones tengo? ¿Me vuelvo ateo?
No, no puedo volverme ateo porque Dios existe, tengo cómo demostrar que Dios existe. Me vuelvo tal vez, no sé, alguna línea de judío, no, no puedo hacer eso porque tengo cómo demostrar que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios y que resucitó de entre los muertos. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo católico? No, porque los católicos son lo que me habían enseñado, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿qué hago? No, no sabía qué hacer en ese momento realmente. Sí, eso es como que quedas como en una cuerda floja de, bueno, los católicos son, los católicos, ¿qué son? Si lo que yo sé de los católicos es porque me lo dijeron los mismos que utilizan malos argumentos para fundamentar su teología, que es el protestantismo. Entonces, en realidad, ¿qué son los católicos? No. Sí, claro. Y la verdad es que llegó un punto donde seguí estudiando precisamente la teología católica y demás, aunque hubieron varias cosas que me ayudaron a, a considerar el camino al catolicismo como una fe a la cual seguir. Yo pienso que la estocada final y precisamente el punto más importante fue el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como se cree en el catolicismo. Ese fue la estocada final que me hizo ser católico, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar eso, ¿no? El tema de los milagros eucarísticos, el tema de cómo se veía la presencia real de Cristo en los padres de la iglesia, el tema de la transubstanciación a nivel lógico. En ese entonces no lo veía muy a profundidad, digámoslo, pero sí de manera seria. Entonces, en ese momento ya empecé a pedir ayuda a mis amigos para precisamente que me orientaran, ¿no? En este aspecto, porque habían cosas que no me terminaban de cerrar, como por ejemplo el tema de la Virgen María, que esto, que lo otro. Entonces, habían varios temas que sí no me cerraban, pero pues poquito a poquito fui pidiendo orientación, ¿no? Entonces, llegué a un punto donde dije, a ver, toda mi familia es católica. Mis familiares son más, perdón, toda mi familia es protestante. Mis familiares son más protestantes. Tengo más familiares que son protestantes que familiares católicos. Entonces, ¿qué hago? O sea, todo mi círculo es protestante. O sea, me voy a quedar sin nadie. O sea, mi familia me va a seguir apoyando, evidentemente, pero no va a ser lo mismo. O sea, no vamos a tener la misma fe, no vamos a ir a la misma congregación y demás. Entonces, yo en ese momento estaba como en plan de o sea, ¿qué hago? O sea, me estoy dando cuenta que el catolicismo es verdad, pero no, no, no puedo. O sea, yo en ese momento me decía a mí mismo, a mí me gustaría que, de hecho creo que esto también lo comentaba Santi, si no estoy mal, y me pasó algo muy similar. A mí me gustaría que el catolicismo fuera mentira. A mí me gustaría que el catolicismo fuera lo que me enseñaron, que fueran idólatras, que fuera la ramera del apocalipsis. A mí me gustaría que el catolicismo fuera eso, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente el catolicismo es la fe verdadera. Para mi lástima, en ese momento y para todo mi círculo, es así. Y se supone que si yo como cristiano y como persona que quiere seguir a Cristo en plenitud, me tengo que ser católico. Ahí hay un punto muy importante, hermano, y es el tema de la honestidad intelectual. Me parece dos cosas muy rescatables de eso que estás diciendo, hermano. Lo primero es que te fuiste poco a poco, porque hay personas que precisamente por estar saltando de un tema al otro, nunca terminan precisamente de abordar un solo tema de una manera plena, y por eso es que nunca terminan por entenderlo, porque lo entienden a medias. Y como lo entienden a medias, pues nunca les va a cerrar. Y eso es un consejo, si de pronto hay algún hermano separado que pueda estar viendo esta entrevista, o incluso a veces hasta el mismo católico que a veces no comprende cosas de su fe por la misma razón, porque se queda simplemente con pedacitos que le han dicho o pedacitos de lo que medio ha estudiado, pero no lo profundiza, nunca termina de llegar como al punto clave donde están los argumentos, ¿ya? Y eso pasa con el católico de a pie muchas veces, que hace la primera comunión, entendió el catecismo que medio le enseñaron ahí, combinado con los juegos de catecismo, pero ya de ahí jamás volvió entonces a formarse en ningún tema de la fe, y por eso es que no entienden su fe. Y el protestante muchas veces entiende bien muchas cosas de la Biblia, que es la palabra de Dios y todo esto, pero se quedan con los argumentos católicos a medias, con lo que les dice el pastor o con lo que les dice cualquier apologeta protestante de redes sociales, y nunca en realidad se van a mirar los argumentos. Y eso mismo pasa con los no cristianos, con los ateos, con los agnósticos, con los esceptos, perdón, con los escépticos. ¿Por qué? Lo digo incluso por experiencia propia, con esta frase. Por ejemplo, el ateo nunca deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas, se dedica a buscar objeciones.
Y eso pasa también con el protestante, que en vez de buscar las respuestas católicas para ver si tienen sentido, si son coherentes, si en realidad tienen una profundidad teológica, se dedican a buscar justificaciones o excusas para poder entender lo que vos ya dijiste, mi hermano. Ojalá la Iglesia Católica no sea la verdadera, sea falsa. Y entonces es mejor buscar excusas para creerme, seguirme como alimentando de esa idea de que es falsa y no hacerme católico, taparme los ojos, hacerme el de la vista ciega. Lo mismo el ateo que prefiere no hacerse cristiano porque tendría que renunciar a un montón de prácticas y un montón de cosas pecaminosas de su vida y dice, no, donde yo acepte que Dios existe, que Jesús resucitó, yo tendría que abandonar varias cosas porque siendo consecuentes con la realidad de la fe, hombre, si Dios existe, pues hay unas líneas morales objetivas a las que yo tendría que sujetarme si soy honesto. Entonces a veces el ateo prefiere no hacerse cristiano y vivir como ateo, incluso sabiendo que Dios existe, pero es por buscar excusas. Lo mismo con el protestante. Entonces veo eso muy racional y con mucha honestidad intelectual de tu parte, hermano, y eso que eras un jovencito apenas. No lo viste con la rebeldía adolescente que muchas veces a la que se puede llegar, sino que en realidad, hermano, lo hiciste de una manera muy consecuente y te felicito, hermano, por esa honestidad intelectual que tuviste, hermano, al abordar los temas de fe de forma objetiva. Qué bien, hermano. Continúa entonces. De hecho, precisamente hay una frase de San Agustín que me gusta mucho, que utilizaba ¿cómo se llama? En mis charlas con ateos y que ahorita esa misma frase me estaba cayendo a mí a cuentas. La frase de, para el que quiera creer tengo 1000 argumentos, para el que no quiera creer no tengo ninguno. Entonces, Totalmente. precisamente esa frase era la que utilizaba con mi charla con ateos, porque también San Agustín lo había leído cuando era protestante. O sea, todas estas mentes brillantes, a Buenaventura también lo había leído, a, eh, o sea, San Anselmo de Canterbury también lo había leído, todas mentes brillantes del catolicismo, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que son católicos y son tan inteligentes, no? Eso fue lo que poquito a poquito me fue llevando, ¿no? Ya de ahí tuve una charla con Dante Urbina, precisamente cuando todavía era protestante, pero no sabía cómo dar el paso para ser católico, ¿no? De hecho, la charla está en mi canal de YouTube para el que guste ir a verla. Buenas noches, Dante. ¿Se me escucha? Ujú. Sí. Mira, quería hacer una pregunta sobre, bueno, el tema del catolicismo, porque, bueno, yo soy, actualmente soy protestante, pero me considero, bueno, desde hace unos días me he considerado con cierto acercamiento al catolicismo. Siento que, no sé, algo dentro de mí me está llevando al catolicismo. Pero, o sea, todavía no sé cómo dar el paso, o sea, no sé qué es lo que tengo que hacer. Esa es tu pregunta, ¿qué es lo que convendría que hagas? Ajá, sí, exactamente, cómo tendría que dar el paso, porque bueno, igual la postura católica me apoya más en mi postura filosófica, porque bueno, yo soy tomista, pero no se puede ser tomista en plenitud siendo protestante. Ok, muy bien. Agradezco bastante tu sinceridad y también tu valentía en compartir esto aquí. Juan 12:32. Cuando fuere levantada la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Cuando fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Entonces, tú dices que hay un algo que te está atrayendo hacia la Iglesia Católica. Y claro, no hay una dicotomía entre Cristo y la Iglesia, porque fíjate lo siguiente en el pasaje de Hechos 9:4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? No a Jesucristo de forma personal, perseguía a la Iglesia. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, ese mismo Jesús se identifica con la Iglesia, a ese punto de identidad. ¿Por qué me persigues? Cuando persigue a la Iglesia. Entonces, el mismo Jesús que dijo en Juan 12:32, cuando fuere levantado, atraeré a todos hacia mí, lo hace también con su Iglesia. Y lo que se está dando aquí es que hay una moción de la gracia de Dios que quiere atraerte a la plenitud de la verdad. Tú ya tienes bastante verdad al creer en Jesucristo y eso es una cosa maravillosa. Y esa verdad la puedes tener en tu contexto protestante. Pero aquí se trata de llegar a la plenitud. No con una partecita, no con una interpretación particular, sino la plenitud. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú te salves. Pero no quiere que te salves meramente
cumpliendo ciertos requisitos mínimos y cierto núcleo básico de doctrina de mero cristianismo para salvarse con eso. Ya me salvé, me salvé. No, lo que Dios quiere para tu vida es que tengas el conocimiento de la plenitud de la verdad. Ahora bien, uno podrá preguntarse, ¿y dónde está la verdad? Los calvinistas dicen una cosa, los arminianos otras. Los bautistas dicen una cosa, los pentecostales otra. Los católicos dicen una cosa, los ortodoxos dicen otra. Entonces, hay múltiples opciones que dicen muchas cosas. Primera de Timoteo 3:15. Dice que la iglesia es columna y fundamento o columna y pilar de la verdad. De entre todas las diversas opciones de las interpretaciones de la Biblia y diversas versiones de cristianismo, lo que nos dice la propia Biblia es que la garantía está en la iglesia. Y de entre todas las denominaciones o grupos disponibles, ¿cuál es el único que afirma tener una instancia magisterial de interpretación vinculante? La católica. Entonces poquito a poquito ahí, ya estaba considerando ser católico, pero todavía como que, no sé, estaba con mis dudas, ¿no? Fui con poquito a poquito, de hecho fui una vez a misa cuando todavía era protestante, me pareció muy bonito todo el tema de la liturgia, el respeto que se le daba al altar y demás, ¿no? Me pareció muy lindo, la verdad. Y bueno, un día que fue el 24 de enero de 2023, después de, bueno, todo este tiempo, fueron, la verdad, o sea, fue casi un año o tal vez el año de estar estudiando con las dudas y todo, ¿no? Y pues bueno, en ese momento yo precisamente, yo dije, bueno, tengo que hacer algo ya, porque no me puedo quedar así, con el tema bueno, no sé, entonces no sé qué hacer, ¿no? Este, pero bueno, ya dije, bueno, voy a tomar una decisión, voy a considerar los argumentos de ambas partes y depende de la balanza, cuál pesa más es precisamente lo que voy a hacer. Entonces, como había dicho, bueno, si yo soy protestante, pero a mí lo que más me importa es la verdad de Cristo, es Cristo en sí mismo. Y en la Iglesia Católica está la presencia real de Cristo. O sea, ¿qué tanto puede valer mi protestantismo para no dejarlo todo e ir a la presencia real de Cristo que está en la Iglesia Católica? Entonces, en ese momento fue que dije, listo. Recuerdo que horas después había misa aquí cerca de mi casa, en una parroquia que se llama San Judas Tadeo. Me fui a confesar con el padre, porque yo, bueno, como ya había dicho, ya tenía mi bautizo, ya tenía mi primera comunión, ¿no? Me fui a confesar, obviamente no le confesé todos los pecados mortales que cometí desde 10 años atrás, ¿no? Porque, eran muchos, pero pues bueno, precisamente Claro, había estudiado y pues... no habías hecho todavía pues como lo que nosotros dentro de la Iglesia Católica llamamos, para los que de pronto no saben, un examen de conciencia, que es incluso tomar nota de todos y cada uno de esos pecados que tenemos cuando no hemos hecho una confesión en muchos años, ¿cierto? Entonces, pero tuviste la Tenía una idea. iniciativa. Sí, tenía una idea, pero tal vez no tan completa en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, me confesé y ya terminando la confesión, bueno, le pregunté al padre, ¿entonces ya puedo comulgar? Y me dijo, sí, ya puedes comulgar. Y entonces me quedé, no me iba a quedar a misa, pero dije, bueno, ya estoy acá, me voy a quedar a misa. Me quedé a misa y ya pues pasó todo el tema de la liturgia, el evangelio y demás. Ya recuerdo que fue el momento de recibir la Eucaristía. Entonces yo pues me paré para recibirla, me puse en el pasillito y recuerdo que cuando estaba en ese pasillito, toda mi vida como protestante había pasado, todo eso, lo que había hecho en la otra, en la otra, así como recuerdos de Vietnam, así pasó todo. Y ya yo me decía dentro de mí mismo, a partir de que recibas la Eucaristía, todo eso se acabó. Entonces, yo recuerdo que cuando ya era mi turno, es mi modus operandi, desde ese momento hasta el día de hoy es mi modus operandi, siempre me arrodillo para recibir la Eucaristía. Este, Me arrodillé y pues me dijo el cuerpo de Cristo, y dije, amén, lo recibí. Y cuando la recibí, no sé, sentí que algo se había desprendido de mí y había sido puesto algo nuevo. Fue una sensación muy hermosa, la verdad, muy, muy hermosa. Y ya una paz inmensa, no, 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 muy, muy bonita la sensación. De hecho, a veces, a día de hoy, sigo sintiendo esa sensación de paz inmensa cuando comulgo y demás. No siempre, no siempre, pero sé que siempre está Cristo presente cuando comulgo, ¿no? Pero esa sensación de paz, de tranquilidad, de estar siendo uno con Cristo, fue una sensación muy, muy bonita, ¿no? Y ya pues salí de misa,
Obviamente mis papás todavía no lo podían saber, ¿no? Para mis papás yo seguía siendo protestante. No, yo no dije nada, de hecho, varias veces, no tuve que hacerlo, pero no tuve que haberlo hecho más bien, pero mentí para poder ir a misa. Decía, no, es que me llamaron del trabajo, tengo que ir 2 horas antes, y pues realmente me iba a misa los domingos, antes de entrar al trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue toda mi historia, y pues desde ese momento hasta el día de hoy, pues sigo perseverando, lejos y pues me pasó algo muy contrario que cuando estaba estudiando en el protestantismo, cuando empecé a estudiar el protestantismo y su base, empecé a tener dudas. Ahorita que estoy estudiando el catolicismo y su base, lejos de tener dudas, estoy teniendo más certeza de que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caminar como católico he tenido altibajos, he tenido digamos, a veces ese desánimo de, ay, no quiero ir a misa o no quiero servir en la iglesia, pero a día de hoy, pues me encuentro, gracias a Dios, bien de manera espiritual. Tengo todavía cosas con que, trabajar, pero pues bueno, eso es poco a poco, ¿no? Y pues bueno, estoy sirviendo en 2 apostolados en mi parroquia y pues todo bien de momento, gracias a Dios y por guianza del Espíritu Santo, pues estamos todo perfecto. Qué belleza, mi hermano, súper, qué bendición, hermano, ese testimonio que nos acabas de contar. Y bueno, dos cosas ahí. La primera, es bueno cuando tenemos esas crisis de fe, mi hermano, porque es que si no, yo creo que a veces, si nosotros no tuviéramos ese tipo de crisis de fe, a veces podríamos llegar a pasarnos la soberbia más difícil de todas, que es la soberbia espiritual. La empezamos a creer muy santos, pues porque entonces yo nunca tengo ningún tipo de crisis de fe. Y lo importante de nosotros como católicos es saber que solamente los que tenemos crisis de fe, tenemos fe. Una persona que no tiene fe no puede tener crisis de fe. Entonces, a veces nosotros nos da como esa tristeza, ay, ¿cómo voy a tener una crisis de fe después de ya conocer la verdad, la plenitud de la fe, la iglesia católica? Entonces uno como que a veces se duele y uno dice, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Cierto? Entonces, a veces Dios permite esas crisis, no porque no las ponga, sino porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por pensamientos que muchas veces pueden ser tentaciones, no siempre el demonio. Sabemos que tenemos tres enemigos del alma: el mundo, el demonio, la carne, y todo eso combinado muchas veces, hermano, haciendo un salpicón de pensamientos en nuestro cerebro, a veces obviamente nos pueden causar ese tipo de enfriamiento espiritual, pero nunca la convicción de la fe. Entonces nosotros podemos tener una convicción muy fuerte, y por eso es que el mismo San Agustín también nos invita, también en una frase muy bonita que él tiene, y él dice, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y ese trabajo, él no lo mencionaba en el sentido de salir a trabajar, a laburar como tal, no, sino en ese trabajo espiritual que tenemos nosotros de formarnos cada día en la fe, en ese caminar de fe. Entonces, no es que, ya hoy tengo fe y entonces ya, que Dios haga el resto y me ilumine y punto, se acabó. No, es orar como si todo dependiera de Dios, ponernos en manos de Él, pero nosotros mismos trabajar por esa fe, por conseguir esa gracia, por renunciar al mundo, al demonio, a la carne, a ese pecado, como si todo dependiera de nosotros. Entonces San Agustín decía que cuando nosotros hallamos esa correcta balanza, hombre, ahí es donde empezamos a tener un caminar de fe coherente. Y no quiere decir que la coherencia nos exima de tener crisis de fe. Por eso es que te decía, hombre, solamente podemos tener crisis de fe los que tenemos fe. Es así de sencillo. Y segundo, que precisamente con base en eso que estás diciendo, mi hermano, ahí es donde viene entonces el chisme, el chisme que nos gusta también mucho a todos. Hermano, contanos, ¿cómo fue el momento en el que le contaste a tus papás? Ve, me hice católico, llevo tanto tiempo siendo católico, ya estoy comulgando, ya. Después de que ustedes eran católicos y yo los motivé a que se hicieran protestantes, pues no, ya yo me hice católico. Contanos, hermano, cómo fue esa experiencia. Pues, a ver, yo después de hacerme católico, me fui a vivir a otra ciudad por tema de estudios, o sea, ya me fui a vivir lejos de mis papás. Yo cuando se los conté fue a distancia, no se los conté personalmente. Primero se lo dije a mi mamá, y mi mamá estaba como de, o sea, no, no bromees, no, no bromees. Y estaba como de, no estoy bromeando, es verdad. Y ya ella me decía, no, pero ¿cómo?
¿cómo es posible si tú sabes qué son los católicos? Y yo te digo, sí, Max, ya sé que todo lo que me vas a decir yo ya lo sé porque yo también lo creía, todo lo que me vas a decir yo ya lo sé porque yo también creía eso. Pero no, estudié bien el catolicismo, estudié bien esto y estudié bien lo otro y pues puedo decir que soy católico. ¿Por qué? Porque creo que aquí está la plenitud de la fe, ¿no? La plenitud de la verdad, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues bueno, mi papá igual se enteró por medio de mi mamá. Y ya me dijo, bueno, en mi caso, lo que me dice mi papá, bueno, tú todavía no has hablado conmigo de eso. O sea, tú sabes lo que yo pienso de los católicos. Mi papá piensa que los católicos, entre los católicos también hay gente salva. Porque también, porque pues confiesan a Cristo, solo que evidentemente considera que están equivocados por el tema de las imágenes y demás. Pero sí, mi papá es un poquito más, se puede dialogar más con mi papá que con mi mamá en ese aspecto. Pero, o sea, yo siempre con mi mamá ya no soy tanto de dialogar en ese aspecto porque sí se cierra mucho, pero yo lo que le digo es, hoy cuando te lo estoy diciendo, en unos años tú vas a ser la señora que va a estar organizando los rosarios en las parroquias. Y ya me dice, me dice, no, que Dios me libre. Y ya me dice así, no, pero así le hago, ¿no? Y ya con mi papá sí dialogo un poquito, a veces termina en diálogo un poquito acalorado porque como los dos tenemos carácter fuerte, a veces como que chocan nuestros caracteres, no nos insultamos ni nada, ¿verdad? Pero sí, termina un diálogo un poquito acalorado y pues así termina. Em, con mi papá, pues fue un poquito más fácil. Realmente ninguno de los dos se lo tomó a mal, aceptaron mi decisión, sin embargo, no estuvieron de acuerdo evidentemente que no estuvieron de acuerdo con que me volviera católico, ¿no? Ya de ahí hubieron ciertos problemitas con eso, pero pues poquito a poquito se fue resolviendo. Ahorita no tenemos ningún problema. Ahorita, precisamente hubo una época donde ellos me obligaban a ir con ellos a su congregación, pero ahorita ya, pues, mi papá entendió que yo tengo mi fe y quiero seguir mi fe, ya pues me dejó de obligar a ir con ellos. Y pues bueno, ahorita pues estamos teniendo sí, mi relación con mis padres siempre ha sido buena, gracias a Dios. Mi relación con mi hermana también ha sido buena. Cuando éramos más chiquitos peleábamos mucho, pero pues ya te imaginas los pleitos de hermano típicos. Pero pues en mi casa tenemos una buena relación, a pesar de que yo soy católico y ellos son protestantes. Yo respeto lo que ellos creen, no lo comparto, pero ellos también respetan lo que yo creo, pero no lo comparten. Entonces, hay que hacer la labor ahí poco a poco y primeramente Dios, espero que pronto se puedan convertir ellos también. O sea, si la verdad me pudo alcanzar a mí, también la puede alcanzar a ellos. Qué belleza, mi hermano. Te reitero lo que te decía al principio de esta entrevista, al principio de este programa. De parte mía y mi familia, cuentas con nuestra oración, hermano, por la conversión de tu familia. Y espero también, hermano, entonces que los hermanitos que están aquí en el chat, los que están viendo esta entrevista en este momento y los que la van a ver más adelante, también hagan ese compromiso de que en algún momento, entre sus intenciones en el Santo Rosario, en su comunión, así, se acuerden de esas palabras que estamos teniendo en esta entrevista contigo, mi hermano, y pongan también en oración la conversión de tu familia, para que tu mamá sea la próxima que esté organizando los rosarios en la parroquia. Qué bendición, hermano, qué belleza. Bueno, muy bien. Llegamos a este punto, pasamos entonces como a la siguiente parte de esta entrevista, de este programa de Preguntando se llega a Roma. Y como nosotros siempre lo decimos, esto es un programa que es testimonial, pero como en un marco apologético. Entonces, ya nos has dicho por encima cuáles fueron los temas que tú estudiaste para hacerte católico, pero más de un hermanito que pronto puede estar del otro lado, sea católico o no sea católico, puede estar diciendo, sí, pero es que del dicho al hecho, decirlo es muy fácil, ¿cierto? Entonces, mi hermano, ¿cuáles fueron como las 3 dudas, preguntas u objeciones más fuertes que tú tuviste siendo protestante y que de pronto te impedían abrazar precisamente la fe católica? ¿Cuáles eran como esos 3 temas más fundamentales? Del más sencillo, entre comillas, pues como sencillo, al más complicado o fuerte, y los vamos a ir respondiendo. Listo. Entonces me dice, tal tema, listo. Entonces, este y este. El primero, y como obviamente no vamos a hacer pues como un desarrollo completo pues del tema, porque de cada tema tranquilamente pueden haber libros y libros, pero sí como la manera más sencilla, como de pronto qué fue lo que te sirvió a ti, mi hermano, para entender ese tema y llegar como a la conclusión, este tema la Iglesia Católica sí lo enseña como debe de ser. Entonces, ¿qué fue lo que te sirvió a ti? ¿Por qué?
nosotros hacemos este ejercicio porque es muy posible que alguna de las personas que esté viendo en este momento o que lo vaya a ver más adelante pueda tener la misma duda que en algún momento Rafa pudo haber tenido, que esa sea la piedrita en el zapato que lo está impidiendo dar el paso definitivo o para dar un paso más acercándose a la plenitud de la fe, a la plenitud de la verdad en esta Santa Iglesia Católica. Entonces, ¿qué fue lo que te sirvió a ti, mi hermano, con esos tres temas que hayan sido de pronto complicados a la hora de tu proceso de conversión a la fe católica? Bueno, hubieron varios puntos, pero yo diría que los principales, bueno, si hablamos de, por ejemplo, si haría un top 3, el top 3, el número 3 sería el hecho de que, bueno, estudiando sola escritura, está el tema de que, bueno, se dice que hay cosas, hay tradiciones que no quedaron dentro de la escritura. Está la pregunta, bueno, leyendo precisamente libros respecto a eso, estaba la pregunta de cuáles son las tradiciones que no quedaron dentro de la escritura, que son infalibles, que no quedaron dentro de la escritura. Esa era una de mis dudas. Muy bien, bueno, en el top 2, ¿cuál sería? El top 2, diría que, por ejemplo, el tema de las imágenes, pero no hablando así muy bajo, ¿no? Hablando de temas de las imágenes ya un poquito más elevado, porque, por ejemplo, en el Décinger numeral 656 se habla sobre la adoración hacia las imágenes de la Inmaculada Madre de Jesús. Si no estoy mal, así lo dice el Décinger. Y también, bueno, que en la escritura, bueno, esto es una postura presuponiéndose la escritura, pero bueno, en la escritura no había el tema del culto de las imágenes, los cultos eran única y exclusivamente dirigidos a Dios, entonces pues también esa era mi duda, ¿no? Y el top 1. El top uno, yo digo que el argumento más fuerte en contra que yo tenía era sobre el tema de, bueno, eran dos, yo diría que los más fuertes eran dos. Era el tema de la confesión hacia los sacerdotes y también el tema de lo que es la justificación. Yo veía en la escritura el tema de la justificación, bueno, por fe y obras o por la sola fe, esos eran dos temas que sí, que diría que se pondría en primer lugar. Excelente, entonces mi hermano, vamos a empezar entonces por el primero, la sola escritura, que de hecho lo más reciente que tenemos en este momento y que podemos ir a ver al canal de nuestro gran amigo Rafa es el debate recientemente que tuvo con el apologista protestante Cristian Izquierdo sobre el tema de la sola escritura, que de hecho me pareció fantástica la argumentación de Rafa y aprovecho hermano para felicitarte públicamente porque me pareció muy buen abordaje como lo realizaste. De hecho, a mí me encanta la forma que lo estás haciendo partiendo de silogismos. Porque de eso se trata el debate, de argumentar desde la misma lógica, desde la razón, y partir de silogismos me parece que es importante para que la otra parte pueda llegar entonces a si quiere refutar, pues entonces que refute las premisas, porque si refuta las premisas, pues entonces está refutando la conclusión. Me parece fantástico, hermano, que lo hayas hecho de esa manera. Entonces, explícanos un poco, mi hermano, en el tema de la sola escritura, un poco cómo es esa argumentación entonces que ahora hoy en día haces, como si fuera el Rafa católico de hoy, explicándole al Rafa protestante, vea hermano, usted está equivocado, la sola escritura es falsa, la sola escritura es falsa y nosotros los católicos creemos así. ¿Cómo sería como esa respuesta, hermano, que al Rafa protestante le hubiese servido escuchar para entender? Bueno, para atacar sola escritura hay dos vías. Podemos atacar directamente a la sola escritura o atacar a otro tema que creen los protestantes, que es el tema de la perspicuidad de la escritura, ¿no? O sea, son temas que van ligados. Yo, por ejemplo, para atacar el tema de la perspicuidad, hay una pregunta que le hizo Trent Horn a Gavin Orlund en un debate que tuvieron, que es una pregunta muy buena, que es si la escritura es suficiente para temas de salvación, o sea, solo la escritura es suficiente para temas de salvación. ¿En qué parte de la escritura se explica qué son las obras de la ley?
Esa es una pregunta buenísima. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Escritura te dice qué son las obras de la ley. Y las obras de la ley es un tema muy importante para la salvación. ¿Por qué? Porque es un tema que está íntimamente ligado con el tema de la justificación. Y la justificación también está íntimamente ligada con la salvación. Entonces, esa es una pregunta que es muy buena y que realmente no se puede responder desde la Escritura. Eso ya haría precisamente, le haría daño a la postura de la perspicuidad, ¿no? También otro tema, depende de cómo se defina sola escritura, porque ya ves que hay un mundo así como a denominaciones protestantes, así hay definiciones de sola escritura, ¿no? Unos dicen que es una doctrina, otros dicen que es un principio, entonces, bueno, del lado de si es doctrina, bueno, lo interesante sería que te digan en qué parte de la escritura se enseña sola escritura. Este, bueno, sabemos que no está. Hay versículos que lo pueden inferir, pero realmente todos tienen respuesta. Primera de Corintios 4:6 que dice que no pensar más allá de lo que está escrito, ni los propios teólogos protestantes lo aceptan, ni los reformadores no utilizaron ese versículo para defender sola escritura, y los académicos modernos no lo utilizan tampoco para defender sola escritura. Entonces, y de hecho, propiamente los teólogos protestantes dicen que ese versículo no se refiere a eso. Entonces, precisamente habría una diferencia aquí entre este punto y el otro, ¿no? En del lado que si es un principio, me iría más porque, bueno, el principio de sola escritura se basa precisamente en lo que es un principio de filosofía que se llama el principio de parsimonia. O sea, a raíz de ese principio, el principio de parsimonia se sigue o se llega más bien a que la sola escritura es un principio, no una doctrina. Pero ¿qué pasa? El principio de parsimonia es muy utilizado por el ateísmo para concluir que Dios no existe. Entonces, el principio de parsimonia no es muy confiable que digamos, ¿por qué? Porque apela este, a lo que se conoce como argumentos inductivos. Entonces, un argumento inductivo es algo que puede ser que sea, no es totalmente seguro que sea, sino que puede ser que sea. Entonces, nosotros basaríamos nuestro abordaje a la escritura con un puede ser. No, yo creo que no. Entonces, eso sería lo que yo respondería al Rafa de antes. Qué bien, mi hermano. Sí, de hecho, esa pregunta, esa primera, la misma pregunta que Treadhorn le hizo a Gavin Orlon, esa misma se la hiciste a Cristian Izquierdo. ¿Y qué le tocó hacer? Cambiar la pregunta. O sea, atacar un muñeco de paja. Porque entonces cambió la pregunta. Tú le preguntaste en qué parte de la escritura enseña qué son, qué es. Y él simplemente se fue a argumentar si eso no es. Entonces es muy diferente el razonamiento que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no puede dar una respuesta. ¿Ya? Me, De hecho, me pareció sí. perdón, me pareció mucho a cuando, bueno, es un meme de internet cuando preguntas, oiga, ¿qué horas son? Sí o no. Sí, esto es un reloj. Sí, esto es un reloj. Sí, esto es un No, reloj. Así es entonces, sencillo. sí, 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 esa sí. es la respuesta. Así es. De hecho, a mí también se me ocurrió una pregunta mientras yo veía tu debate con Cristian Izquierdo, cuando él apeló a lo de los discípulos de Maús, que apelan a las escrituras y todo esto. Yo pensaba, hombre, qué buena pregunta sería hacerle a un protestante apelar primero, pues a nosotros sabemos que en el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, fue donde se trató el tema de la circuncisión para los no judíos, ¿cierto? Entonces, si todo lo que es doctrinal, y eso se volvió doctrina porque precisamente luego dice que esto se le comunicó a todas las demás comunidades como doctrina, como enseñanza, y que de hecho desde el mismo griego la palabra que se utiliza es dogma. Entonces, como dogma se enseñó en la iglesia, entonces si esto se enseñó como dogma, como doctrina en esa iglesia primitiva, en ese momento todavía no había un canon del Nuevo Testamento cerrado. Entonces, ¿cómo un protestante es capaz de defender esa doctrina de la no circuncisión solo con el Antiguo Testamento? ¿Cómo alguien es capaz de defenderle entonces a esos discípulos de Maús sin el Nuevo Testamento? ¿Cómo le defiende con el Antiguo Testamento el hecho de la no circuncisión? No se puede, no se puede. No, también, y incluso, bueno, precisamente en el Concilio de Jerusalén, ¿qué es lo que dice Pedro, si no estoy mal, lo dice? Nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo Fue bien. Santiago. O sea, obviamente Santiago. Pedro dio la enseñanza, pero obviamente Santiago se pone en pie como obispo de Jerusalén y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Ahí no hubo escritura.
nos pareció a nosotros, personas, y al Espíritu Santo. O sea, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, definieron esa doctrina. Ahí no hubo escrituras. Entonces, es una evidencia excelente y no hay protestante que vaya a poder entonces hacer eso con el Antiguo Testamento. Otra pregunta más. ¿Cómo es que ellos supieron que le pareció bien al Espíritu Santo si el Espíritu Santo solo se comunica a través de las Escrituras y solo tiene el Antiguo Testamento? Excelente. Bueno, ahí mis hermanos les vamos dejando algunas preguntitas como para que las tengan cuando tengan diálogos con los hermanos separados. Y si hay algún hermano separado que de pronto esté viendo esta entrevista, si quiere dejar dentro de la respuesta a estas preguntas en los comentarios, lo puede hacer tranquilamente y las estaremos leyendo a ver si de pronto nos pueden dar la respuesta a estas preguntas que estamos haciendo. Preguntas trampa dirían por ahí, ¿cierto? Bueno, mi hermano Rafa, entonces vámonos con el top 2. El top 2, mi hermano, que era el tema de la famosa idolatría. Que hay dos formas, obviamente, de abordarlo, como bien lo decías. El caballito de batalla normalmente protestante que utiliza en Éxodo 24, que yo creo que ya es un refrito, un requemado, que yo no sé ni siquiera por qué lo siguen utilizando, pero últimamente hay algunos que de pronto han avanzado un poco más ¿cómo decirlo así? Como el debate, el diálogo en cuanto al tema de adorar, porque claro, hay algunos documentos, algunas cosas católicas que han dicho, sí, vea, aquí dice adoración, entonces mire que sí adoran, entonces sí es idolatría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respondemos a eso, mi hermano? Ya que utilizaste incluso el tema del Dessinger, que me parece fantástico, y fue de hecho el tema que tuviste en debate con este otro Pastor Lastra, y que de hecho le utilizaste también el Dessinger y tampoco fue capaz de abordar el tema de una manera objetiva y le toca ver a saltar de un lado para otro. Argumentanos entonces un poco, mi hermano, este tema de las imágenes. Bueno, si nos basamos en lo que dice el Dessinger numeral 656, precisamente este dice que se debe adorar, por ejemplo, a la Inmaculada, a las imágenes, si no estoy mal, o a la Inmaculada Madre de Dios, Madre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los protestantes leen eso y no, ya ven que sí son idólatras, acá dice que tienen que adorar y bueno. Léanse un poquito unos numerales antes. El 601, ¿qué es lo que dice el 601? Que a las imágenes y a los santos se les atribuye adoración de honor. Que dice después, no ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina. Entonces, bueno, si alguien nos saca el Dessinger numeral 656, le respondemos con el 601 facilito, ¿no? Entonces, esa es una parte. Ahora, abordándolo desde las escrituras. Éxodo 24 es cierto que prohíbe las imágenes, pero ¿qué tipo de imágenes prohíbe? En la escritura hay dos tipos de imágenes. Unas que en hebreo son selem y otras que en hebreo son pesel. Las imágenes selem son imágenes representativas. Las imágenes pesel son imágenes de carácter, ¿cómo se le dice? Exclusivamente idolátrico. Entonces, hay una Idolátrico, gran sí. diferencia entre estos dos aspectos, ¿no? Unas imágenes son Selem y otras imágenes son Pesel. Y cuando vemos que que la escritura prohíbe imágenes, si nos vamos al griego, todas las imágenes que va a prohibir son imágenes Pesel, no Selem. O sea, imágenes de carácter idolátrico, no imágenes de carácter representativo. ¿Por qué? Porque si prohibiera todas las imágenes, Dios mismo se estaría contradiciendo cuando mandó a hacer imágenes en el templo. Y bueno, en este caso, también si Dios viera con malos ojos que se hicieran imágenes, Salomón hizo varias imágenes dentro del templo, imágenes que Dios no le mandó que hiciera, sin embargo, él las hizo. ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien hacía algo incorrecto dentro del templo de Dios? Era pulverizado en ese instante, era desaparecido, como pasó con varios sacerdotes en el antiguo, sacerdotes levitas. Entonces, si Salomón hizo esto y a Dios le hubiera desagradado en ese momento, desaparece Salomón. Entonces, bueno, aquí vemos que precisamente el abordaje para el tema de las imágenes, yo pienso que se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Porque los protestantes suelen confundir las imágenes que nosotros tenemos, que son imágenes representativas. Es cierto que nosotros las usamos de esa manera, pero no es como que digamos que en la imagen está el santo, no, la imagen es un conducto para que nosotros podamos brindarle reverencia al santo. Entonces, precisamente el punto aquí es
que, por ejemplo, dentro de la Escritura también se dice, el apóstol Pablo nos dice que debemos de dar honor a quien honor merece. Si una persona merece honor, si una persona merece que la sigamos, como el mismo apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, si una persona es digna de imitar y es digna de que le demos honor, así debemos hacerlo según el propio modelo escritural. Entonces, yo pienso que esa sería la respuesta que le daría al Rafa de antes. Qué belleza, mi hermano. Sí, es que, de hecho, ahí es donde uno empieza a ver que, como decíamos hace un ratico, que se busca más como la excusa y la justificación, porque cuando se dan este tipo de argumentos, entonces ellos piensan, o sea, sí, tiene como sentido lo que este católico está diciendo, pero ustedes prenden velas, pero es que ustedes se arrodillan, pero es que vea que hay gente que le da besos a las imágenes, y entonces si uno les dice, por ejemplo, a ellos, ok, ¿tú has besado a Dios? Porque si adorar es darle besos a una imagen, ¿tú cuándo has besado a Dios? ¿Cierto? Si no, entonces no lo estás adorando, ¿ya? Es que la adoración es del corazón, y ahí es donde se contradicen. Porque entonces empiezan ellos mismos a argumentar como nosotros en cuanto a las imágenes. Y si es en ese mismo orden de ideas, pues ellos no podrían tener ni una foto de perfil en el WhatsApp siquiera. Entonces, ni siquiera podrían salir a hacer videos en YouTube, porque obviamente un video es una colección de muchas imágenes al mismo tiempo y que por eso se ve nuevamente como si fuera un video. Entonces, no es negar y prohibir las imágenes porque sí, sino de qué manera, cuando hay una idolatría allí. Y es como vos mismo se lo decías a ese pastor Lastra, de que él tendría que obviamente conocer el corazón de la persona, la intención de la persona para saber si está cometiendo idolatría o no, porque si no, pues entonces todos los mecánicos son idólatras porque viven de rodillas ante el carro cambiando llantas. Sí, no, es muy curioso ese tipo de argumentación. Yo, la verdad, con el tema de las imágenes, como debatía precisamente con el pastor Anthony Lastra, yo utilicé ese argumento deductivo, ¿no? Para demostrar que los católicos que seguimos el magisterio de la iglesia no podemos ser idólatras, porque una vez desobedecemos el magisterio de la iglesia ya no somos católicos en plenitud, porque estamos desobedeciendo un documento que para nosotros es infalible. Entonces, no podemos seguirlo de esa forma. Es, o sea, magisterio de la iglesia, por lo tanto debemos seguirlo, ¿no? Y pues bueno, ese es hay varios matices con el tema de las imágenes, porque sí, yo suelo decir mucho eso de que para que una persona diga que nosotros somos idólatras y esté en lo cierto, tiene que conocer nuestros corazones, porque él no sabe si nosotros estamos adorando a la imagen como con latría o le estamos brindando reverencia precisamente porque sirve de imagen, valga la redundancia, a lo que fue un santo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y precisamente una persona que le dice idólatra a un católico está proclamando tener un conocimiento que solo Dios tiene, porque solo Dios conoce los corazones. O sea, esa persona no sabe lo que yo estoy haciendo, no sabe cuál es la intención de mi corazón en ese momento. Entonces, no puede decir que estoy idolatrando una imagen cuando realmente no sabe qué es lo que estoy sintiendo yo. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Así es. Bueno, mi hermano, y vámonos con el top 1. Ese tema tan complicado que mencionaste, podemos hacer como por encimita algo sobre la confesión, pero yo creo que obviamente ya muchos hermanos han podido comprender un poco este tema, pero me llamó mucho la atención, hermano, que ese tema que te haya causado obviamente tanta dificultad a la hora de abordar lo que es el tema obviamente de la sola fe, ¿sí o no? Entonces, cuéntanos, hermano, qué fue lo que te sirvió a ti para poder abordar este tema de una manera objetiva y llegar como a buen puerto, obviamente, y que evidentemente te condujo a poder llegar aquí a la Santa Iglesia Católica. Pues bueno, el tema de la sola fe, por ejemplo, a mí me parecía yo lo veía como muy de tontos debatir el tema de la sola fe, porque Efesios 2 del 8 al 9 nos dice claramente que esto es gracia y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo lo veo muy claro. O sea, ¿cómo alguien va a pensar que eso es lo contrario, ¿no? Entonces, lo que yo no veía en ese momento es cómo responder eso. O sea, yéndonos al versículo 11, precisamente se habla de la circuncisión, entonces esas obras no son obras como nosotros las conocemos, sino son obras de la ley. Entonces, yéndonos a ese aspecto, pues esa sería una de las respuestas, ¿no? Aunque igual me iba a otros versículos donde dice que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero aquí está el tema clave. ¿Qué son las obras de la ley? Si nos vamos precisamente a un aspecto meramente histórico, porque dentro de la escritura no vamos a encontrar qué son las obras de la ley. Podemos darnos una idea.
y esa idea puede ser cierta. Por ejemplo, en Romanos 3:28, si no estoy mal, donde se dice que no somos que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. En consiguiente, lo que dice, porque, bueno, habla del tema de la circuncisión nuevamente. Entonces, estas obras de la ley, si no fueran, si estas obras de la ley, si no fueran los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, como en el caso de la circuncisión, estaría cometiendo la escritura un non sequitur. ¿Por qué? Porque no tiene que ver una cosa en este versículo con el siguiente versículo. Entonces, bueno, si nos vamos a un aspecto meramente histórico y precisamente siguiendo la vía de la nueva perspectiva de Pablo, de un apologista, más bien de un teólogo protestante, que es N.T. Wright en este caso, las propias obras de la ley son aspectos ceremoniales de la ley mosaica, ¿no? Y como dije, después de Romanos 3:28, si no estoy mal es el versículo, la verdad es que no me lo he memorizado, dice en consiguiente lo que habla en referencia a las obras de la ley, la circuncisión y demás. Este es el debate, ¿no? ¿Qué son las obras de la ley? Porque si las obras de la ley incluyen las obras de misericordia, pues bueno, en este caso los protestantes tendrían razón y pues bueno, ya, se acabó el tema, ¿no? Pero realmente, ¿qué son las obras de la ley? Porque, por ejemplo, en este aspecto yo me había estudiado bastante, pero nunca había visto el versículo de Santiago 2:24 y Santiago, bueno, todo el capítulo 2 de Santiago, ¿no? O sea, yo nunca había visto ese versículo. Cuando estuve leyendo y estudiando la carta de Santiago, empecé el capítulo 2 y mira, está hablando de la justificación. Qué curioso, ¿no? Entonces empecé a estudiarlo. Me pareció muy curioso, pero demasiado curioso. Se supone que es una doctrina protestante, que es pilar del protestantismo, ¿no? El propio Lutero dijo que la sola fe es, la cosa por la que la reforma se cae o se levanta. Entonces, no sé si fue Lutero o fue Calvino, alguno de los dos habrá sido, pero precisamente el Sí, tema sí, fue Lutero. de la sola fe, en este aspecto yo dije, no, a lo mejor ha de decir algo aquí sobre la sola fe. Y sí decía algo sobre la sola fe, que era lo que decía, que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Entonces es muy curioso, me pareció muy curioso que el único versículo donde se menciona la palabra solamente por la fe es para negarla. O sea, me parecía muy curioso. Y otra cosa que me parecía mucho más curiosa, precisamente en la traducción al alemán de la Biblia protestante de Lutero, él en Romanos 3:28, puso que somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente los católicos se dieron cuenta y empezaron a criticar a los seguidores de Lutero. Y los seguidores de Lutero también le preguntaron, ¿qué fue lo que dijo Lutero? Díganles que el doctor Lutero así lo quiso traducir. Entonces, después de que estuve leyendo eso también, me pareció muy curioso y dije, no, entonces ya basta, ¿no? Entonces lo que le diría al Rafa protestante es, entonces, lee Santiago 2, capítulo 2, versículo 24 y ya después me cuentas. Excelente, mi hermano. Totalmente, así es. De hecho, es muy curioso que hubieses traído en este momento, pues, como ese tema, como tu top 1, porque precisamente anoche estaba pues en tertulia conversando con mi esposita. Nos ponemos a conversar así, a veces de un tema, del otro. Y anoche precisamente surgió el tema, y estábamos hablando de Lutero. Entonces, estábamos hablando desde el punto de la demonología, que eso es un tema que de hecho tengo ya una entrevista por ahí, pero quiero organizar ese tema también acá en el canal, donde hablamos de los aspectos que tenía desde la demonología Lutero y desde la parte psiquiátrica. Entonces mi esposita cogí y me decía, pero qué pecado el pobre Lutero. O sea, en muchos aspectos obviamente él no fue el culpable, sino que como mi esposita muchas veces me lo ha indicado así, y es que en psicología uno puede ver que somos víctimas de víctimas, ¿cierto? No quiere decir que no tengamos nosotros responsabilidad en nuestras propias decisiones libres, pero sí hay un tema de que somos víctimas de víctimas. Entonces, por ejemplo, Lutero obviamente tuvo una historia desde la infancia muy complicada, que obviamente le arraigó en ese miedo tan tremendo que él tenía a la condenación. ¿Y qué pasó? Pues que eso lo llevó entonces a buscar una excusa, una justificación que le librara o que le diera como esa tranquilidad de, no me voy a condenar, ya, si yo creo en Jesucristo ya estoy salvo, yo puedo pecar lo que quiera porque ya Jesús pagó por mis pecados, básicamente pues parafraseando, y entonces por eso, entonces aunque peque y peque mucho,
desde que crea más fuerte en Jesucristo, entonces ya estoy salvo. Entonces era más como esa cuestión de buscar una justificación y pegarme de ahí, y de ahí no me mueve nadie, y por eso, si se cae la sola fe, se cae la reforma, porque era el tema donde él encontró de dónde pegarse para decir, así no me condeno. Entonces ya estoy libre de eso. Entonces, claro, hay un aspecto en el que podemos decir, hombre, que a pesar de Lutero sabía que le tocó, pero claro, obviamente también desde la parte libre que nosotros tenemos como seres racionales, hay una gran responsabilidad que todos obviamente vamos a tener allí. Entonces, es muy fuerte esa parte y bueno, vamos a ver si de pronto entre poco también vuelvo y saco ese tema acá en el canal. De hecho, si quieren que saquemos ese tema, déjenlo ahí en los comentarios, muchachos, mis hermanos queridos. Y bueno, Rafa, mi hermano, en estos últimos días hemos visto entonces bastante a Rafa y les invito nuevamente a que se suscriban a su canal Fides et Ratio, Fe y Razón. Me encanta ese nombre, como la encíclica de nuestro gran San Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón. ¿Por qué? Porque tristemente hay mucho católico que se queda solamente con el Fides. Y entonces hay católicos que precisamente por negar aspectos filosóficos, aspectos desde la razón, desde la lógica, terminan abrazando un cierto fideísmo que a veces es dañino porque se termina imponiendo la fe. Y cuando la fe se impone, la persona a la que se le impone la fe se termina alejando. O se va a brincar un garaje protestante, con todo el respeto de los hermanitos, pero a veces eso es lo que pasa, ir a brincar un garaje protestante porque se basa más como desde el tema emocional, ¿ya? O se terminan alejando a extremos del ateísmo o a veces hasta el mismo satanismo. ¿Por qué? Porque es una fe impuesta. Entonces la fe tiene que ir acompañada de ¿qué? De la razón, ¿ya? La fe no puede ser una fe ciega. Y a veces también nos vamos al otro extremo, al extremo de negar la fe y únicamente quedarnos como una razón, pero desde la racionalidad al estilo cientificista, como decía ahorita nuestro amigo Rafa. Entonces, hermano, cuéntanos un poco sobre la labor que estás haciendo en tu canal Fides et Ratio. ¿Por qué el nombre Fides et Ratio? ¿Por qué haber empezado ya con este proceso de apologética? ¿Cómo es que debemos hacer una buena apologética? ¿Y qué consejo le darías entonces al católico que se está empezando a formar en su fe o al protestante que está buscando pero todavía no ha encontrado? Contanos, hermano. Bueno, yo precisamente le puse a mi canal Fides et Ratio, que es la fe y la razón, porque, bueno, yo comencé mi lucha, digámoslo así, contra los ateos. ¿Por qué? Porque los ateos hablaban de que no, que Dios esto, que Cristo esto. Entonces, yo como cristiano que amo a Jesús, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando alguien está hablando mal de Cristo y está hablando mal de Dios. Entonces, no sería propio de mi parte. Cuando alguien está atacando a mi familia, no me voy a quedar de brazos cruzados nada más viendo cómo lo hacen, ¿no? Tengo que ir a defenderlo. Hay una frase, voy a citar a Juan Calvino, es una de las pocas frases de Juan Calvino que me gustan, que dice lo siguiente: si los perros cuando atacan a su amo salen a defenderlo, nosotros seríamos menos que perros si alguien ataca a Cristo y no hacemos lo mismo, no lo defendemos. Entonces es una frase de Juan Calvino que es muy cierta, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que defender a Cristo cuando es atacado, ¿no? Y en eso empezó precisamente mi sentir, ¿no? En este aspecto empecé a estudiar el tema de la existencia de Dios. Yo, como he dicho, mi metodología es la siguiente. Yo soy teísta porque creo en Dios. Soy cristiano porque creo que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús resucitó de entre los muertos. Y soy católico porque creo que ese Jesús dejó una iglesia y esa iglesia es la Santa Iglesia Católica. Entonces, precisamente, como teísta, tengo que defender mi teísmo ante los ateos, los agnósticos y demás. Como cristiano, tengo que defender mi cristianismo ante los budistas, ante los musulmanes, etcétera, etcétera. Y como católico, tengo que defender mi catolicismo ante los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, esa es línea es la que estoy siguiendo. En mi canal de Fides et Ratio van a ver videos de apologética católica, van a ver videos en defensa de la existencia de Dios, demostrando que Dios existe, y van a ver videos también sobre el tema del cristianismo, el caso de la resurrección de Cristo, el caso de por qué Cristo es Dios y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi metodología y pues me gusta que
así siga, porque me encanta la apologética, me encanta la teología, me encanta la filosofía. Y ahorita que estoy empezando a crecer un poquito más, yo le agradezco mucho a Dios, porque enseñar es algo que me encanta a mí, ¿no? O sea, qué mejor que, porque precisamente ese es mi objetivo, ¿no? Si me estuve formando durante ya bastante tiempo, estudiando, leyendo, así es para poder compartir mis conocimientos, ¿no? Sería muy egoísta de mi parte aprender y no querer enseñar. Entonces, ese es mi objetivo y le estoy dando gracias a Dios que me está dando los medios. Ahorita mi canal se está haciendo más conocido. Probablemente los que están viendo la entrevista ya me conocieron de algún debate que tuve últimamente. Pues precisamente esa es mi metodología, ¿no? Yo como consejo a los católicos que están empezando en este tema, les recomiendo que no vayan muy como querer comerse al mundo, ¿no? Vayan poquito a poquito con los temas y van a estudiar el tema de la justificación. Tómense por lo menos 1 o 2 meses para estudiar bien la justificación, después pásense a otro tema y así. Si son de aprender más rápido, aprenden más rápido que yo, porque yo no soy de aprender tan rápido, aunque no lo parezca, si son de aprender un poquito más rápido, pues pueden ir un poquito más rápido en ese aspecto, pero sí, yo les recomendaría que vayan poco a poco, no se quieran comer el mundo, vayan poco a poco para poder así digerir los temas y pues irlos aprendiendo mejor, ¿no? También las herramientas para el debate, yo utilizo muchos argumentos deductivos porque precisamente eso demuestra la veracidad de la tesis que estoy presentando. Yo les recomiendo que si tienen la forma de formular por lo menos un argumento deductivo en sus debates, háganla, porque eso es muy bueno y precisamente ayuda mucho. También, si van a debatir, como católicos, si van a debatir, tienen que estudiar sí o sí filosofía. Tengan en cuenta que del lado protestante hay muy pocos que conocen de filosofía. Y si ustedes conocen de filosofía, de las falacias lógicas, de teoría de la argumentación, créanme que el debate se les va a hacer mucho más fácil. O sea, no lo digo solo del lado protestante, del lado católico también hay muchas personas que no saben de filosofía. Por lo tanto, se les puede complicar un poco si se encuentran un protestante que sí sabe de filosofía, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación también para los protestantes que todavía que tienen dudas y pues quieren abrazar la fe católica, pero tal vez no encuentran o tienen esa duda todavía. Yo les quiero hacer una recomendación y pónganse esta duda en el corazón y comiencen a meditarla. Yo sé que ustedes como protestantes buscan la verdad, están buscando la plenitud de la verdad, están buscando a Cristo. Mi pregunta es, ¿qué tan importante tiene que ser el protestantismo para no dejarlo e ir a la plenitud de Cristo que está plenamente presente en la Eucaristía, en la Iglesia Católica, ¿no? Yo solo les dejo eso. Probablemente tengan objeciones de que no, que la Eucaristía lo esto y la Eucaristía lo otro. Pero yo solo quiero decirles esto. Si de verdad les interesa la verdad, si de verdad les interesa Cristo, estudien bien el tema de la Eucaristía. Estudien bien el tema de la Eucaristía y probablemente terminen en el mismo camino que yo, siendo católico. Qué belleza, mi hermano. Muchas gracias de verdad por esas palabras, esas recomendaciones. Ojalá que las personas que están escuchando esta entrevista en este momento y los que la van a escuchar más adelante, la podamos obviamente interiorizar, porque es que son palabras que no solamente son para el que está por fuera, sino también para nosotros mismos los que estamos acá, que llevemos un camino más corto, medio, largo, lo que sea, pero nunca está de más obviamente recibir este tipo de palabras y hacerlas oración, porque ese es el tema. O sea, no solamente es como que nos formemos y nos atragantemos, ¿ya? O sea, como se dice por ahí, tragar entero. O sea, es como comer información, pero tragar entero. De nada nos sirve. Hay que masticar el conocimiento desde la misma oración. Porque si no, de nada nos va a servir saber un montón de cosas si nosotros no le damos ese conocimiento al Señor y le damos gracias a Él por ese don de la inteligencia, de la razón, de la sabiduría que nos está dando para comprender este tipo de temas. Entonces es una gran bendición y verdad, mi hermano, que ahí sí, como dice mi gran amigo San Agustín, que sé que también obviamente lo quieres bastante, nadie ama lo que no conoce, ¿sí o no? Entonces, antes de que nos despidamos, quiero, mi hermano, que me acompañes a compartir con los hermanos una de las canciones que en mi proyecto musical, que se llama Metanoia, he estado empezando como a divulgar. Y es una canción que precisamente escribí para mi gran amigo San Agustín, que como sé que también obviamente lo tienes en gran aprecio, entonces quiero compartir esta canción antes de que nos despidamos de este programa. ¿Te parece, mi hermano? Digo, claro que sí, me encantaría. Bueno, mis hermanos, esta canción es de mi proyecto musical que se llama Metanoia y la canción se llama Nadie ama lo que no conoce, para el gran San Agustín.
de mentiras, entre un mar de sombras que yo mismo me creía, y de ciego en el vacío solo encontré oscuridad. El amor fue la respuesta, porque me dejé encontrar. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Es amar sin fin. Ahora veo claro el camino de salvación. Con la fe como escudo, mi tesoro es la oración. Sin ti Dios te ha creado y sin ti no puedes salvarte. Luchando cada día, perseverar es tu estandarte. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Es amar sin fin. Bueno, ahí está, mi hermano, porque nadie ama lo que no conoce. Bueno, Rafa, mi hermano, unas palabras entonces de despedida para que despidamos a esta audiencia de Enfoca tu Fe, porque de eso se trata, de que cada día tratemos de amar más a nuestro Señor Jesucristo, de enfocar mejor nuestra fe católica para que podamos vivir nuestra fe de una manera más coherente. Unas palabritas de despedida, mi hermano. Pues muchas gracias a toda la audiencia de Enfoca tu Fe por estar presente en todo este programa de Preguntando se llega a Roma. Muchas gracias a mi amigo William por invitarme al programa. O sea, yo dije, este programa viene puro peso pesado, algo tengo que tener de especial para que me haya invitado, ¿no? Muchas gracias a mi amigo William y también pues a toda la gente que me ha estado apoyando a mi canal después de el debate que tuve con Cristian Izquierdo sobre Sola Escritura. Han llegado comentarios muy bonitos precisamente sobre mi argumentación. Lo agradezco bastante y pues bueno, aquí estamos. Planeo seguir creciendo tanto espiritual como intelectualmente para hacer tanto de testimonio como de enseñanza a muchas personas. Les agradezco mucho y me encomiendo sus oraciones por mi vida, por la vida de mi familia y pues nada más que eso. Dios les bendiga. Mi hermano, antes, en este caso, gracias a vos, hermano, por esta labor que estás haciendo, por ese sí que le diste al Señor en su Santa Iglesia Católica. Gracias por
que te sigues formando, mi hermano, para poder también brindar un granito de mostaza. Aquí ya no decimos un granito de arena, sino que aquí decimos un granito de mostaza en esta Santa Iglesia Católica, que con la fe de los humildes va creciendo cada vez más. Y de eso se trata, de que podamos llevar eso que el Señor nos ha regalado a los demás hermanos. Y así unos compartimos con otros y todo eso. Y de eso se trata este caminar en redes sociales y también con las personas en público, que podamos ser ejemplo de evangelización. Y no quiere decir que por eso entonces ya seamos santos que vamos a levitar a 2 centímetros del piso, pues de la pureza y de la santidad. No, como lo decíamos precisamente en el retiro espiritual que tuvimos esta semana en el canal. Hombre, el proceso de conversión a nosotros lo que nos hace es ser conscientes de la realidad de la gracia en nuestra vida o de la realidad del pecado que nos aleja de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el proceso de conversión es un proceso que dura hasta que nosotros partamos de este mundo. Entonces nosotros debemos esforzarnos cada día de nuestra vida por vivir de una manera coherente. Y en este momento, mi hermano, vemos que eso está haciendo una obra muy bonita el Señor en tu vida, en tu caminar, en tu canal. Entonces los invito nuevamente, mis hermanos, a que se suscriban al canal de Rafa Fides et Ratio. Les recuerdo, queda fijado acá en el chat, queda en el comentario de este video y en la descripción del video, para que no tengan excusa de, ay, es que no encontré el canal del hermano. No, ahí está por todos lados para que se puedan suscribir y vamos a apoyarlo también, porque de eso se trata. El algoritmo somos nosotros. A la gente de YouTube no le gusta mucho este tipo de contenidos. Entonces, para que YouTube pueda recomendar este tipo de canales, este tipo de videos, este tipo de contenidos, pues mis hermanos, nosotros debemos ser ese algoritmo, que le demos like a los comentarios, que nos suscribamos a los canales de los hermanos, que le demos comentarios a los canales de los hermanos, porque eso es lo que pone a trabajar el algoritmo de YouTube. Entonces seamos nosotros ese algoritmo que altere el algoritmo de YouTube para que esto sea compartido a muchas más personas y que el mensaje pueda llegar a más almitas. Rafa, mi hermano, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Claro que sí, hay hermano muchísimo especial y espero que esta no sea la última vez aquí en el canal y que próximamente puedas venir, entonces, para que tratemos ya de alguna manera algún tema específico o que nos apoyes de pronto reaccionando a algún debate de los grandes debates que han existido. Por ejemplo, un debate de Treadhorn con algún protestante, podemos reaccionarlo aquí en el canal. Ese tipo de reacciones, ese tipo de comentarios me parece que son muy valiosos para los hermanos. Entonces ahí te queda también nuevamente abierta la invitación para que no sea esta la última vez aquí en Enfoca tu Fe. Bien, y para los hermanos, muchas gracias por haber participado en esta nueva entrega, en este nuevo programa de Preguntando se llega a Roma. Me despido de ustedes junto a mi amigo Rafa y en compañía siempre de mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.